Esperando todos tengan un buen día. Somos el equipo conformado por Karime, Daniela, Dalia, Jimena y María Fernanda, del grupo 1MM3 de la carrera Médico Cirujano y Partero. Hoy vamos a hablarles sobre un tema fundamental para la medicina. Este tema es la respuesta inmunitaria. A lo largo de la exposición explicaremos qué es la respuesta inmunitaria, cuáles son sus características y cómo actúa clínicamente, así como también cuáles son sus fases y las manifestaciones en una inmunidad innata o en una adaptativa, asimismo como ejemplos de la misma. Respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es un mecanismo que permite proteger al cuerpo y defenderlo de la invasión de virus, bacterias, hongos que puedan poner en riesgo su integridad. El proceso de la respuesta inmunitaria inicia con la detención. Dentro de la detención tenemos la identificación de patógenos, que es cuando un antígeno extraño entra a nuestro cuerpo. Algunas células de nuestro sistema inmunológico, como los macrófagos y las células dendríticas, utilizan receptores especiales llamados PARPs, que son capaces de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. Estos receptores van a reconocer señales que indican la presencia de estos antígenos. Activación de células inmunitarias. Una vez que un patógeno ha sido detectado, las células inmunitarias se van a activar. Señales químicas. Una vez que han detectado al patógeno, estas células van a enviar sustancias químicas llamadas citocinas y quimiosinas, que van a servir como mensajes para atraer a más células de nuestro sistema inmunológico al lugar de la infección y activar una respuesta de tipo inflamatoria. Ataque. En esta etapa el sistema inmunológico comienza a trabajar activamente para combatir al patógeno que han detectado. Cuando un agente patógeno ingresa al cuerpo, el sistema inmunitario puede reaccionar de dos maneras, mediante la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. Pero, ¿qué es la inmunidad innata? La inmunidad innata es la primera línea de defensa e incluye barreras físicas, químicas y mecánicas. Dentro de las barreras físicas tenemos la piel, la mucosa y el vello. Las químicas van a ser fluidos, la sangre, el sudor, la lágrima y el moco. Y las mecánicas van a ser la tos, el estornudo y la misión. Involucra también células como macrófagos y neutrófilos que van a fagocitar a los patógenos. El sistema de complemento que va a marcar a los patógenos para su destrucción. ¿Qué es la inmunidad adaptativa? Es una respuesta ya de tipo específica y memoriosa. Involucra células como T y B. Las células T pueden destruir células infectadas y las células B, ¿qué van a hacer? Van a producir los anticuerpos que van a neutralizar o marcar al patógeno para su destrucción por otras células. Pero, ¿qué es la respuesta inmunitaria innata? Es la reacción más rápida. Las células inmunitarias innatas van a reconocer determinadas moléculas que se encuentran en muchos agentes patógenos. Estas van a reaccionar ante las moléculas de señalización liberadas por el cuerpo en respuesta a una infección. A través de estas acciones, las células inmunitarias innatas rápidamente van a comenzar a combatir una infección. Esta respuesta va a causar inflamación. ¿Y qué es la respuesta inmunitaria adaptativa? La respuesta inmunitaria adaptativa es la reacción más lenta, pero tiene mayor capacidad para dirigirse contra patógenos específicos. Hay dos tipos, principalmente de células involucradas en la respuesta, las células T y las células B, como ya lo mencioné. Algunas de células T van a matar a los agentes patógenos y las células infectadas. Otras células T van a ayudar a controlar la respuesta inmunitaria adaptativa. La función principal de las células B es producir anticuerpos contra antígenos específicos. Dentro del ataque vamos a tener procesos como la fagocitosis, que aquí los macrófagos y los neutrófilos son células que van a comer al patógeno, lo van a ingerir y lo van a destruir en su interior. Mientras hacen esto, también van a mostrar pequeñas partes del patógeno en su superficie, utilizando una molécula llamada MHC, la cual les va a ayudar a comunicar que han encontrado a su enemigo. Pero, ¿qué es el proceso de fagocitosis? Es un proceso por el cual las células fagocíticas van a comer o a embullir al patógeno o microorganismo para luego destruirlo. Es el principal mecanismo de defensa de la inmunidad innata. Incluye células como macrófagos, neutrófilos y células dendríticas.
¿Cómo comienza el proceso de la fagocitosis? Inicia con la unión de los PRR del macrófago a los PAMP del patógeno. Aquí el macrófago se va a comer a la bacteria por endocitosis y va a formar una vesícula llamada fagosoma, la cual se va a unir a los lisosomas formando el fagolisosoma, donde se va a digerir a la bacteria por enzimas y va a ser excretada por exocitosis. El neutrófilo de igual manera va a ser capaz de detectar los receptores de la bacteria. La diferencia es que los lisosomas del neutrófilo van a tener una enzima que es la NADPH oxidasa, la cual va a utilizar el oxígeno de la célula para formar radicales superóxidos o peróxidos de hidrógeno que son fatales para el microorganismo, ocasionándoles el estallido respiratorio. ¿Y qué hace la célula dendrítica? Su principal función va a ser célula presentadora de antígeno, ya que son capaces de procesar el antígeno del patógeno y expresarlo en su membrana. Una vez que fagocitan, se dirigen al ganglio linfático rápidamente más cercano para presentarle el antígeno a un linfocito T helper, el cual va a activar a un linfocito B para que cree el anticuerpo. Un segundo mecanismo va a ser la activación de linfocitos T. Aquí las células dendríticas, que son como mensajeros químicos de nuestro sistema inmune, van a llevar información sobre el patógeno a los ganglios linfáticos y van a activar a los linfocitos T. Los linfocitos T CD4, conocidos como T helper, ayudan a activar otras células del sistema inmunológico, mientras que los linfocitos T CD8, citotóxicos, se especializan en buscar y destruir las células que han sido infectadas por el patógeno. Otro mecanismo va a ser la producción de anticuerpos. Aquí los linfocitos B son activados por señales de los linfocitos T. Luego se multiplican y se convierten en células plasmáticas que producen anticuerpos específicos contra el patógeno. Estos anticuerpos van a ayudar a neutralizar el patógeno o a marcarlo para que otras células del sistema inmunológico lo eliminen. Memoria inmunológica. Después de que el antígeno ha sido eliminado, algunas células de nuestro sistema inmunológico se van a convertir en células de memoria. Pero, ¿quiénes van a ser las células de memoria? Tanto linfocitos T como linfocitos B pueden transformarse en células de memoria que se van a quedar en nuestro cuerpo durante muchos años. Estas células van a ser importantes porque van a permitir que nuestro cuerpo responda más rápido y de una manera más efectiva si el mismo germen vuelve a entrar. Respuesta secundaria. Si el cuerpo se encuentra nuevamente con el mismo patógeno, las células de memoria se van a activar rápidamente. Esto significa que la respuesta inmunológica va a ser más fuerte y más rápida que la primera vez que el patógeno nos atacó. La inmunidad adaptativa puede recordar patógenos a los que ha sido expuesta, dando una respuesta rápida y efectiva en casos de reinfección. Esta memoria es a base de las vacunas. Regulación. La regulación es muy importante para evitar que el sistema inmunológico reaccione de manera excesiva y dañe tejidos de nuestro cuerpo. Dentro de la regulación tenemos células reguladoras. Hay un tipo de linfocitos T llamados linfocitos T reguladores que nos van a ayudar a mantener el equilibrio del sistema inmunológico. Su trabajo va a ser frenar la actividad de otras células del sistema inmunológico una vez que ya se ha eliminado la amenaza. Citocinas inhibidoras. Las citocinas inhibidoras son sustancias que también van a ayudar a este proceso de la regulación. Algunas citocinas pueden inhibir o frenar otras células del sistema inmune para evitar que reaccione dañando o produciendo enfermedades autoinmunes. Es decir, la respuesta inmunitaria debe regularse para impedir que dañe al propio huésped, ocasionando enfermedades autoinmunes o incluso respuestas insuficientes, originando infecciones recurrentes. Resolución. La resolución es la etapa final de la respuesta inmunitaria. Es donde el cuerpo vuelve a su estado normal después de haber luchado contra una infección. Aquí, nuestro sistema inmunológico restablece el equilibrio después de haber combatido una infección o un agente patógeno. Dentro de la resolución está la eliminación de células inmunitarias activas, que es cuando la infección ya ha sido controlada. Aquí las células del sistema inmune que estaban activas se eliminan mediante un proceso llamado apoptosis, que es una muerte celular programada. Esto ayuda a prevenir inflamaciones crónicas. Otra tenemos la restauración del tejido. Además, el cuerpo se ocupa de reparar cualquier daño que haya ocurrido durante la respuesta inmune. Esto incluye la regeneración de las células y la reparación de los tejidos dañados o afectados.
Las características de la respuesta inmunitaria son 5 fundamentales o principales. La primera es la especificidad. Esta significa que nuestro sistema inmunológico va a poder reconocer y responder a ciertos antígenos específicos gracias a ciertos receptores. La segunda es la diversidad. En esta, nuestro sistema inmunológico va a poder identificar a una gran variedad de antígenos gracias a la variabilidad genética de los mismos. La tercera es la memoria. Esta permite al sistema inmunológico responder de manera más rápida y eficaz después de una primera exposición al mismo antígeno. En cuarto lugar está la autorregulación. En esta va a ser la capacidad de disminuir la actividad una vez que se ha cumplido la función de eliminar al antígeno para evitar daños innecesarios al organismo. La quinta es la distinción entre lo propio y lo no propio, lo cual va a permitir que nuestro sistema inmunológico no ataque las células del propio cuerpo. Sin embargo, esto va a ser una excepción en enfermedades autoinmunes, ya que esta capacidad pues, puede fallar. Existen varios factores que influyen en la respuesta inmunitaria. Uno de ellos son los factores ambientales, tal como lo es la contaminación, las condiciones climáticas extremas o exposición a ciertos patógenos, ya que estos van a poder alterar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. También tenemos factores hormonales. Eh, Esto más que nada va a implicar la interacción entre el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Ejemplo de ello tenemos a las hormonas como el cortisol que van a poder suprimir la actividad inmune, mientras que otras como la prolactina van a poder estimularla. En cuanto a los factores genéticos, también son determinantes, ya que algunas personas tienen predisposición hereditaria a desarrollar ciertas enfermedades o a responder de forma distinta frente a ciertas infecciones. Un ejemplo es la mayor propensión de algunas poblaciones, como la raza negra, a poder contraer tuberculosis. Y finalmente tenemos también a los factores etarios. Eh, Aquí más que nada se trata sobre cómo la edad influye significativamente en, por ejemplo, en los niños y en adultos mayores, ya que suelen tener una respuesta inmunitaria más débil en comparación con los adultos jóvenes. Y esto va a hacer que pues los vuelva más vulnerables a infecciones o enfermedades. Entonces, por estos factores es importante para el médico, ya que clínicamente nos va a servir para poder identificar cómo va a funcionar nuestra respuesta inmune, ya que ejemplo de ello tenemos que en algunas ocasiones se tiene que pedir como una historia clínica de pues todo esto de los factores genéticos o enfermedades hereditarias que haya habido en familiares cercanos o si tiene una exposición a ciertos factores ambientales negativos. De la respuesta inmunitaria. Como número uno tenemos el reconocimiento. El reconocimiento del patógeno lo van a realizar unas células mediante el sistema innato. Estas células son porque están próximas al lugar de la infección, ya sea mediante patrones moleculares asociados o receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué son los patrones moleculares asociados o PAMP? Moléculas comunes en distintos grupos de patógenos que son reconocidos a través de los receptores de reconocimiento de patrones RRP de las células del sistema innato. Receptores de reconocimiento de patrones RRP se refiere a los receptores que se unen a los patógenos o patrones moleculares asociados a patógenos. PAM. Un tipo de RRP son los receptores de tipo Toll-like receptors o TLR en inglés, que se comportan como lectores de códigos de barra a la hora de identificar a los patógenos. También tenemos como número 2 la eliminación.
Las células que han reconocido al patógeno secretan quimiosinas y citocinas para atraer a los fagocitos de circulación a la zona de infección y aumentar la capacidad fagocítica de las células del sistema innato. ¿Qué son las quimiosinas? Bueno, pues las quimiosinas eh, son pequeñas proteínas quimioatrayentes que estimulan la migración y la activación de las células, específicamente las células fagocíticas y los linfocitos. Desempeñan un papel muy crucial en la respuesta inflamatoria. También tenemos las citocinas. Son moléculas solubles que intervienen en las interacciones celulares. También es importante mencionar que si los efectos del sistema innato eliminan al invasor, la infección se resuelve sin necesidad de una intervención o participación del sistema adaptativo. Por último, tenemos la memoria inmunológica. Bueno, aquí tenemos el reconocimiento del antígeno por receptores de tipo TOL y activación de los linfocitos. Algunas de las características de es que la respuesta inmune adaptativa es muy específica y la memoria inmunológica también. Entonces, pasaremos a explicarlo. Tenemos el reconocimiento del antígeno por los receptores de tipo TOL y activación de los linfocitos, em, que es, número uno, patógeno o antígeno, PAMS, como lo habíamos dicho, como lectores de códigos de barra. Las células presentadoras del antígeno CPA tienen la capacidad para detectar y reconocer a los diferentes patógenos y antígenos a través de sus receptores de reconocimiento de patrones RRP. Ahora, número 2. Receptores de tipo TOL. Los lectores de códigos de barra, para entenderlo un poco mejor, que identifican a los PAPs. Los receptores de tipo TOL son un tipo de RR que se comportan como lectores de códigos de barra de patógenos identificando em, los patrones moleculares asociados a los patógenos, ¿saben? Ahora bien, tenemos CMH de clase 2. ¿Esto qué quiere decir? Los CPA expresan moleculares de complemento mayor de histocompatibilidad de clase 2 en su superficie y son capaces de presentar péptidos a los linfocitos T colaboradores de TH. Ahora bien, como número 4, los péptidos más pequeños son la respuesta inmune frente a antígenos T, dependientes de proteínas. También se inicia con la captación, el procedimiento y la presentación del antígeno por CPA. Los antígenos capturados pasan al interior de las vesículas del citoplasma y son degradados de péptidos pequeños. Estos péptidos más pequeños, una vez unidos, forman una covalente a las moléculas CMH de clase 2. Son reconocidos de superficies de la CPA por linfocitos TH. Como número 5 tenemos que la respuesta inmune adaptativa comienza con receptores del antígeno por los receptores específicos de la membrana de los linfocitos T. Número 6. Activación del linfocito TH. El linfocito TH se activa una vez que reconoce al antígeno, procesando y asociando a las moléculas CMH de clase 2 en la superficie de la CPA. Activación de los linfocitos B y linfocitos T. C. Eso es el número 7. Una vez activados los linfocitos TH son fundamentales ya que inducen a su vez a la activación de los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos B, orquestando todo lo que es la respuesta inmune adaptativa. Y por último tenemos el número 8. Producción de células plasmáticas y linfocitos B en la memoria. Los linfocitos B inician en las células plasmáticas productoras de anticuerpos y células de memoria, que constituyen la base de la memoria inmunológica. Ahora bien, ¿cómo el médico identifica
que la respuesta inmune está presente. Bueno, la respuesta inmunitaria es un mecanismo complejo que protege al cuerpo contra patógenos. Entonces, ¿cómo el médico puede identificarlo? Ya que esto es fundamental. Bueno, como número 1 tenemos los síntomas clínicos. Aquí se van a presentar pues inflamación, enrojecimiento, hinchazón, dolor o dolor en el área afectada o calor. Fiebre también es un síntoma clínico que puede estar presente. También tenemos síntomas generales o localizados, como lo que es el dolor y malestar, fatiga, cansancio y debilidad. También podemos hacer pruebas de laboratorio, análisis de sangre, ya sea un recuento de leucocitos, citocinas y otros marcadores inflamatorios. Por otra parte, también tenemos pruebas de función inmunitaria, que es la evaluación de la respuesta inmune celular y humoral. Cultivos microbiológicos para identificar a los patógenos. Como número 3 tenemos examen físico, inspección, observación de los signos de inflamación o infección. Palpación, evaluación de la temperatura y sensibilidad. Auscultación. ¿Esto qué es? Va a evaluar sonidos respiratorios o cardíacos anormales que vaya a presentar pues nuestro paciente. Y por último tenemos pruebas de diagnóstico por imagen, ya sean radiografías para evaluar la estructuras óseas o pulmonares, ecografía, evaluar estructuras ya sea abdominales o vasculares, resonancias magnéticas, ya que aquí tenemos la evaluación de estructuras cerebrales y musculoesqueléticas. Manifestaciones clínicas de la inmunidad innata. Una de las manifestaciones clínicas va a ser la inflamación. Para ello les voy a explicar la primera imagen, en donde por medio de los receptores las células del sistema inmune van a reconocer a los agentes extraños, liberando diversas moléculas. En el caso de la imagen, en el punto número 1, los macrófagos residentes activados van a fagocitar a los patógenos y a secretar citocinas y quimiotoxinas. En el punto número 2, los mastocitos activados van a secretar histamina. En el 3, la histamina y las citocinas van a dilatar localmente a los vasos sanguíneos y a ensanchar los poros capilares. Las citocinas también causan adhesión de los neutrófilos y los monocitos por medio de la activación del factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que son proinflamatorias, causando que las células endoteliales secreten selectinas, que actúan como pegantes de las células que se encuentran rodando en el torrente sanguíneo. Una vez adherida por la unión de las selectinas, se van a producir las integrinas, como son las BCAM y las ICAM, provocando una adhesión más fuerte y gradualmente va a provocar la migración de la célula. En el punto número 4, las quimiotoxinas atraen a los monocitos y neutrófilos que se abren paso en la célula de la pared capilar y este proceso al que le vamos a llamar diapédesis, para que las células migren hacia el sitio de la infección. Y en el punto número 5, los monocitos se convierten en macrófagos y los macrófagos recién llegados, así como los neutrófilos, van a fagocitar a los patógenos para destruirlos. Entonces, ¿cómo se generan los puntos cardinales? Esto debido a que los mastocitos van a secretar histamina y serotonina, las cuales tienen un efecto vasodilatador. Los vasos sanguíneos incrementan su diámetro, hay mayor flujo sanguíneo y las células del endotelio vascular se separan. Debido a esto vamos a tener al punto cardinal rubor, que va a ser la coloración rojiza en el sitio. Las células también van a producir citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6, que en conjunto generan diversos efectos sobre las células, como el incremento en la expresión de las moléculas de adhesión en leucocitos y células del endotelio,
Esto es para ayudar a que los leucocitos puedan salir de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Con el incremento del flujo sanguíneo, incrementa la temperatura local, lo que produce el punto cardinal calor. Como ya les había mencionado, las quimiotoxinas van a controlar la migración y atracción de las células inmunitarias, como los leucocitos, que se van a dirigir hacia el sitio de mayor concentración de agentes extraños al cuerpo. La salida de moléculas y células de la sangre hacia los tejidos hacen que incremente el volumen y como resultado da el tumor. Con esto también se va a generar presión sobre las terminaciones nerviosas, provocando el dolor. Y toda esta muerte y destrucción provocada por el daño al tejido lleva a la pérdida de la función, la cual puede ser transitoria dependiendo de la gravedad del daño a los tejidos. En resumen, los signos cardinales de la inflamación, como el rubor, va a ser provocado por la vasodilatación debido a un mayor flujo sanguíneo. El tumor por la salida de líquido y células de la sangre a los tejidos, lo cual también puede provocar el dolor por ejercer presión sobre las terminaciones nerviosas, y el calor por la rapidez en la que circula la sangre. Otra de las manifestaciones clínicas de la inmunidad innata son los síntomas sistémicos, como la fiebre, la cual va a crear un ambiente menos favorable para el patógeno. También tenemos la mucosidad. Al aumentar la producción de moco, ayudará a la expulsión de los patógenos. Un ejemplo en las infecciones respiratorias sería la presencia de rinorrea, que es el incremento de mucosidad nasal. Otro de los síntomas sistémicos va a ser la fatiga, la cual va a ser debido al gasto energético por producción de células inmunitarias y también es parte de la recuperación. Las manifestaciones clínicas de la inmunidad innata son de respuesta rápida. Manifestaciones clínicas de la inmunidad adaptativa. Una de las manifestaciones va a ser la formación de anticuerpos, la cual podemos detectar con pruebas serológicas. También va a haber reacciones adversas, como las reacciones alérgicas o enfermedades autoinmunes, ya que el sistema inmune reacciona de manera exagerada y ataca células y tejidos propios. Recordemos que esta respuesta va a ser más lenta. Finalmente, para comprender de mejor manera cómo es que el sistema inmune protege al organismo, se presentan ejemplos concretos. En inmunidad innata, la piel como primera barrera. La piel actúa como una especie de fortaleza que va a impedir que la mayoría de microorganismos entren al cuerpo, además de producir sustancias como lo son el sudor, que causarán un ambiente hostil para estos mismos. Mucosidades y cilios. Al respirar es común que el aire traiga consigo polvo y microorganismos. En este caso, la nariz y pulmones están revestidos por moco, que actúan como una especie de red ante estos microorganismos, mientras que los cilios actúan como una especie de escoba, que barren el moco con microorganismos para eliminarlo. El ácido estomacal. Si algún microorganismo logra colarse en el cuerpo a través de la ingesta de alimentos, se va a enfrentar a un ambiente extremadamente ácido, donde le va a ser difícil sobrevivir. La inflamación. Como ya se mencionó con anterioridad, cuando hay un golpe o un corte en el cuerpo, la zona se pondrá roja, se va a hinchar y va a causar dolor. Esto es la inflamación, una respuesta rápida de la inmunidad innata, donde los vasos sanguíneos se abren para permitir que más sangre, con células inmunitarias y fluidos protectores, lleguen rápidamente al lugar de daño. Reflejos de tos y estornudos. Cuando algo irrita las vías respiratorias, como polvo, humo o gérmenes, el cuerpo va a reaccionar con las barreras mecánicas, como lo son la tos o el estornudo, que son reflejos que están diseñados específicamente para expulsar lo extraño. Ahora bien, en inmunidad adquirida, la inmunidad a la varicela tras padecerla. Cuando una persona tiene varicela por primera vez, su sistema inmunitario aprende a reconocer el virus específico que la causó, generando células de memoria que lo van a recordar. Entonces, cuando la persona se exponga de nuevo al virus, las células de memoria van a tener la capacidad de responder de manera más rápida, evitando una segunda infección. Protección por vacunas. Las vacunas introducen en el cuerpo versiones debilitadas o inactivas de patógenos. Esto permite que el sistema inmunitario adquirido aprenda a reconocer los enemigos sin causar una enfermedad. Esto va a generar células de memoria específicas para que en el momento que el organismo se encuentre con el patógeno real tenga la capacidad de respuesta. Producción de anticuerpos contra patógenos.
Los linfocitos B son los encargados de producir dichos anticuerpos, que se unen específicamente a los antígenos de los patógenos. Al unirse pueden neutralizarlos o opsonizarlos para ser destruidos por otras células inmunitarias o bien activar al sistema del complemento. Eliminación de antígenos por linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos son células que identifican y destruyen a las células del cuerpo que han sido infectadas por patógenos o bien que se han vuelto cancerosas. Esto lo hacen con la intención de evitar un daño mayor en el organismo. Inmunidad de por vida a ciertas infecciones. Para algunas enfermedades como el sarampión, el sistema inmunitario adaptativo tiene la capacidad de generar una memoria a largo plazo que va a proteger al organismo cuando vuelva a ser expuesto a enfermedades causadas por este mismo virus. Por último, se presentan ejemplos en enfermedades específicas. En infecciones. En una infección bacteriana, cuando una bacteria entra al organismo, la inmunidad se activa rápidamente. Los macrófagos fagocitan las bacterias, se libera histamina y se atraen más células al sitio de infección. Y en una infección viral, cuando un virus como el de la gripe infecta al cuerpo, se liberan interferones que inhiben la replicación viral, y las células natural killer se encargan de destruir las células infectadas. En enfermedades autoinmunes, en este caso el sistema inmunitario ataca por error a tejidos y órganos propios, causándoles un daño. Los ejemplos más comunes son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la diabetes tipo 1. En alergias o bien las reacciones de hipersensibilidad. En este caso, el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a alérgenos que se encuentran presentes en el ambiente. Los ejemplos más claros son la rinitis alérgica, donde al exponerse a un alérgeno, mayormente polen, se desencadena la liberación de histamina por mastocitos, causando estornudos, secreción nasal, picazón y ojos llorosos. El asma alérgica, donde los alérgenos causan inflamación, dificultando la respiración, o bien la anafilaxia, donde es una reacción alérgica grave causada generalmente por alimentos, picaduras de insectos o bien medicamentos. En inmunodeficiencias. En estas condiciones el sistema inmune no funciona correctamente, volviendo a la persona más susceptible a infecciones. Por ejemplo, en el VIH el virus ataca y destruye a las células CD4, lo que lleva a una inmunodeficiencia grave. Y por último, en el cáncer. La respuesta inmunitaria también juega un papel importante en la lucha contra el cáncer. El sistema inmune puede reconocer y destruir a las células cancerosas para evitar que proliferen. Por su tiempo y atención, les deseamos un excelente día. Muchas gracias.